Hola, hola, bienvenida a estas sesiones de Patricia Sánchez Psicología. Para quien no lo sepa, soy Patricia, soy mamá, soy esposa, soy psicóloga especializada en transformación mental, liberación emocional y trauma y relaciones sanas. Ayudo a mujeres a liberarse de sus inseguridades, de pensamientos del pasado, del futuro, tormentosos que las atormentan, ¿verdad? Que no las dejan estar felices, y una vida que las frustra, para que puedan vivir tranquilas, para que puedan vivir disfrutando de los momentos con su familia, con ellas mismas, con amigos, con su profesión. Y también ayuda a familias a entenderse mejor, a rebajar los conflictos y restaurar la armonía familiar. Todo esto bajo un método propio de trabajo que consigue resultados en poco tiempo y de manera definitiva, es decir, perdurable en el tiempo. Y hoy, después de bastante tiempo, pues estoy aquí en directo al revés, iba a decir, en Instagram y en Facebook, por eso vais a ver que cambio mucho donde miro y todo eso, para hablar de y dar respuesta a un mensaje que me llegó por privado de una mamá que me sigue y me preguntó algo que me pareció tan importante, y una pregunta que es bastante extendida, que le dije que si me daba permiso pues para poderlo contestar en público, y que también pues todas os podáis beneficiar de esa respuesta, porque fue una pregunta muy buena decía así: Patricia, si tienes un mal momento, ¿has de hacer partícipes a tus hijos? Es decir, aquí esta mamá lo que me estaba preguntando es si es bueno, si es aconsejable mostrar nuestras emociones cuando son desagradables, cuando son complicadas, cuando son conflictivas, con nuestros hijos y nuestras hijas. Claro, esta no es una respuesta de sí o no. Tampoco se puede contestar con un depende, aunque es verdad que vamos a tener que tener en cuenta varios puntos, y por eso este directo y Entonces, vamos a empezar por el principio, con el tema de las emociones, ¿no? De la educación emocional. Es súper importante tener una educación emocional para la vida, para el éxito, sea cual sea el éxito en tu vida. Hay cuántos corazoncitos que me estáis enviando. Que hay muchos días que no hacía un directo y oye, eso anima. Bueno, pues eso, para tener una vida de éxito, sea como sea lo que es para ti. ¿Para qué más? Pues para no ahogarse en un vaso de agua la primera de cambio que se nos giran las tornas, porque vamos a ver, la vida es como es, y a veces las cosas pues se nos giran, no vienen como esperábamos, y bueno, eso no nos puede hacer paralizar nuestra vida, quedarnos pues eso, ahogadas en un vaso de agua, que se dice, ¿no? Tenemos que entender que, entre otras cosas, somos emociones en un cuerpo, es decir, en el momento en el que tenemos cuerpo y una experiencia física, vamos a tener emociones. Unas van a ser agradables y otras van a ser de las que llamamos desagradables, pero todas son y forman parte de la experiencia humana, y todas son útiles, por así decirlo, en nuestra vida, ¿no? Entonces es importante tener un mínimo de educación emocional en nosotras mismas, como mujeres, como mamás, para a la hora de abordar y contestar esta pregunta que me hacía esta mamá, que voy a ir contestando y desarrollando, ¿vale? Luego también es muy importante saber y entender que no podemos enseñar lo que no hacemos. Es decir, que si yo quiero que mi hijo o mi hija se tranquilice, y yo estoy gritando porque estoy enfadada, porque no me sé controlar, porque esa frustración ya no sé dónde meterla, y estoy intentando que mi niño o mi niña se calme, se tranquilice, cuando yo no soy capaz de tranquilizarme yo, se entiende y es comprensible que es contradictorio completamente, y es muy complicado enseñar algo que yo misma no sé hacer en mí, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, y sabiendo también que papá y mamá y las personas referentes en nuestros hijos actuamos de modelo a seguir,
o no seguir, pero eso vendrá más adelante en la adolescencia, ¿verdad? Pero en los primeros años de infancia somos el modelo a seguir. Eso quiere decir que más que lo que decimos, lo que hacemos para nuestros hijos, para nuestras hijas, es lo correcto, es lo que se tiene que hacer, es cómo son las cosas y cómo funcionan. Por eso es tan importante que lo que queramos que nuestros hijos o nuestras hijas sepan, dominen y sean valores y maneras de afrontar la vida para nosotras importantes, lo hagamos nosotras primero, para que lo podamos transmitir, porque acabo de decir que es muy complicado, yo diría que casi no se puede enseñar algo que yo misma no sé hacer. Por mucho que me sepa la teoría, por mucho que yo le diga, si yo no lo estoy mostrando, hay una incoherencia y los niños y las niñas siempre se fijan más y retienen más y se les queda más lo que ven que no lo que escuchan. Dicho esto, obviamente estamos hablando de ser un modelo, por lo tanto es bueno, sí, que nuestros niños y nuestras niñas nos vean en todas las emociones que existen. ¿Por qué? Porque así vamos a parecer humanos y no robots. Es decir, les vamos a mostrar, si yo me muestro triste, le estoy mostrando a mi niño y a mi niña la tristeza y le estoy dando permiso para que se permita sentirse así. Le estoy dando permiso con mi expresión para que pueda expresar ese enfado, para que pueda expresar esa tristeza, para que pueda expresar ese malestar y no que solo es lícito cuando estamos contentos, jiji jaja, que está muy guay y es donde queremos estar todos, pero no es la realidad, no estamos del 100% del tiempo ahí. Ahora bien, hasta aquí parecería que la respuesta a esta pregunta, es decir, a la pregunta de si tienes un mal momento de hacer partícipes a tus hijos, sería un sí, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es importante hacer ese modelaje y es importante que nuestros hijos vean todas las expresiones emocionales en papá y en mamá y en figuras referentes e importantes para ellos. Ahora bien, voy a hacer un matiz y por eso era muy difícil contestarlo en 4 líneas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el desborde emocional. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver, a veces en la vida tenemos situaciones bastante complicadas o situaciones que como adultas nos cuesta digerir, asumir, afrontar. Bueno, me entendéis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un duelo, un disgusto, una noticia fuerte, que en ese momento me descontrola, que en ese momento no sé por dónde coger, que en ese momento desborda mis emociones, porque somos humanas y eso puede suceder. Entonces ahí es recomendable lo siguiente. Primero de todo, gestionarse una misma esa o esas emociones que nos están desbordando para no transmitir, ¿verdad?, a nuestros hijos ese desbordamiento, porque podemos subjetivamente estar magnificando esa emoción y entonces el niño o la niña, al ver esa emoción en nosotras, lo que va a hacer es interpretar esa situación con la emoción que nosotras estamos teniendo, con esa intensidad. Por lo tanto, van a darle la misma importancia que le estamos dando nosotras y no van a poderlo gestionar. Así que es súper importante que primero yo adulta me gestione esa emoción. Segundo, voy más tranquila, ¿vale? Aunque siga estando triste, y de hecho es importante, ¿no?, que siga estando triste, o quizá todavía haya expresión a través del llanto, por ejemplo, o esté enfadada o esté nerviosa, pero estemos en un nivel que ya no me desborda, sino un nivel que yo estoy controlando, aunque tenga todavía esa intranquilidad. Y 3, le voy a poner palabras a esa emoción, palabras que el niño o la niña pueda entender, palabras que sean constructivas y que sean adecuadas a este niño o esta niña, ¿no? A veces cuando hay un duelo o hay situaciones así muy difíciles, ¿no?, es como que cuesta y nos planteamos, ¿se lo digo, no se lo digo? ¿Cómo se lo expongo? Los apartamos muchas veces para que no lo vean. No, es importante que elaboren ese duelo o que elaboren esa situación conflictiva que puede estar pasando en casa y que papá o mamá pues están más nerviosos, están más inquietos, ¿sí?
que lo puedan entender y elaborar con nosotros, pero una vez nosotros estamos como adultas y como adultos en una primera fase ya gestionada esa emoción, estamos 2 más tranquilos y 3 somos capaces de poner palabras a esa emoción adecuadas, constructivas, para que el niño o la niña entienda lo que está sucediendo y entienda cómo me puedo estar sintiendo y no se haga sus propias explicaciones que pueden estar muy alejadas de la realidad. Así que, ¿debemos compartir las emociones con nuestros niños? Sí. ¿Qué pasa si las situaciones, si hay una situación fuerte en la vida, ¿verdad? ¿Se debe compartir o no lo debo compartir? Sí, sí debes compartirlo con tus hijos desde un mínimo de control emocional adulto. Por eso es tan importante que no tengas dificultades en gestionar tus propias emociones para poderlas enseñar a tus hijos, para que puedas mostrar ya un poco más controlada esa emoción, pero además puedas aportar estrategias de cómo afrontamos esas emociones, cómo las superamos, cómo nos sobrevenimos y no nos dejamos llevar o nos dejamos hundir por esas emociones, ¿vale? Así que es súper importante saber gestionar las propias emociones, no solo para nosotras, que es vital en la vida, sino también a la hora de poder mostrar y enseñar con el ejemplo y también acompañar verbalmente a nuestros niños y a nuestras niñas. Y esto no quiere decir, porque fijaros que estoy diciendo, mostrarlo con nuestra actuación y también acompañar con palabras, así que no significa que yo debo conocer las emociones que hay y si hay que respirar, si hay que no sé qué, si hay que hablar tranquilos y tal. No solo debo conocer qué emociones existen y cómo se gestiona cada emoción, sino que tengo que saber hacerlo. Tengo que dominar el arte de controlar las emociones, tengo que dominar el arte de gestión emocional. No es lo mismo, y lo repito muchas veces, no es lo mismo conocer que haberlo aprendido. No es lo mismo. Tú puedes conocer muchas cosas porque has leído, has escuchado, has visto, has no sé qué, pero no lo sabes aplicar. Si no lo sabes aplicar, no lo has aprendido. ¿Sí? Esta es una diferencia súper importante. Así que no solo es decirlo, sino es hacerlo, ¿sí? Espero con esto que la mamá que me escribió la pregunta haya recibido su respuesta y que os haya servido a todas también, porque creo que es algo vital, es algo súper importante y es algo básico en la educación personal y en la educación de nuestros hijos, el saber movernos por las emociones, ¿no? Y esta es una de las cosas principales, es uno de los ejes principales que abordamos en el programa Mamá Zen, es conocer nuestras propias emociones, gestionarlas. ¿Qué significa cuando yo digo gestionar? Gestionar las emociones significa tiene 2 puntos fundamentales. 1, y algo que nos cuesta mogollón, aceptar las emociones, y 2, transformarlas o liberarlas según se necesite. ¿Qué significa aceptar las emociones? No es resignarme, ¿sí? Aceptar algo es reconocer que está, no lucharlo, no evitarlo, ver que sí que eso está ahí, no negarlo y después me toca o digerir eso o hacer algo para estar mejor o hacer algo para cambiarlo. Depende de la situación, voy a necesitar hacer una cosa o voy a necesitar hacer otra. Y la segunda fase es transformar esa emoción o liberar esa emoción. Hay veces que no es muy aconsejable liberar la emoción. Por ejemplo, si tengo rabia, liberarla pues no es muy aconsejable, depende de la situación donde esté, ¿no? Lo mejor que va a ser es que la pueda transformar. Pero por ejemplo, la tristeza, obvio que también necesito transformarla, pero antes de transformarla necesito liberarla, si no, no voy a poder con eso. Así que esto que parece una distinción muy pequeñita es algo muy importante y que define mucho nuestro éxito a la hora de gestionar las emociones.
el hecho de aceptarlas y el hecho de saber si las tengo que transformar o las tengo que liberar. ¿Y para qué todo esto? Hombre, pues para que no te desborden, para que no te desborden a ti en tu día a día y para que no te desborden delante de tus hijos cuando no es adecuado, porque quizá no pueden entender, no están en un momento de entender eso, porque les vamos a generar, les vamos a provocar que se culpabilicen, cosa que jamás tenemos que, por la medida de lo posible, de intentar de que nuestros hijos no se sientan culpables por cómo mamá o papá se están sintiendo, ¿vale? Aunque sea que han hecho algo que a partir de ahí nos genera cierta historia, ciertas emociones nuestras, pero eso es nuestra mochila, son nuestras emociones, son nuestras historias personales que tenemos que poner en orden y no cargar eso en la mochilita de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que ahí tenemos que saber gestionarnos muy bien nuestras cosas, nuestras historias, nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, intentar, en la medida de lo posible, no culpabilizarlos ni que se sientan culpables, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces pues no es el lugar o no es el momento para que podamos dejar desbordarnos por todo eso que estamos sintiendo. Y también, ¿para qué? Pues para que no nos compliquemos otras situaciones, por ejemplo, en una situación de pareja, en situaciones laborales, en el día a día. En definitiva, gestionar las emociones nos va a permitir poder acompañar la emoción desbordante de nuestro hijo o nuestra hija, porque recordemos que ellos también se desbordan y en mayor medida porque tienen menos madurez y tienen menos experiencia vital y menos recursos, así que obviamente se van a desbordar, y si ellos se desbordan y yo me desbordo, ¿quién sostiene? ¿Quién dirige? ¿Quién acompaña sobre todo? ¿Entendéis la importancia de esto? Entonces, ¿para qué me sirve gestionar mis propias emociones? Para acompañar la emoción desbordante de mi hijo o de mi hija, una rabieta, un enfado muy grande, un disgusto que ha tenido, que para mí pues puede ser no muy importante, pero para ellos sí, o un sentimiento de tristeza muy fuerte, muy presente, ¿verdad? También, ¿para qué más? Pues para poder mantener una conversación adulta, constructiva con nuestra pareja y entendernos, y no entrar en acusaciones, en intentar defenderme, en tener razón, en que el otro me escuche pero yo no le escucho. Si yo no sé gestionarme, si mi pareja ha dicho algo que a mí, ¡pum!, me ha tocado ahí, ¿no? Aquello que se nos clava, ¿no? Me ha tocado algo, pero el otro no lo hace con esa intención, porque cada uno tenemos nuestras mochilitas detrás, ¿verdad? Entonces, si yo no sé gestionar eso y respondo atacando, es muy difícil el entendernos, es muy difícil llegar a acuerdos, es muy difícil el mantener esa relación afectiva, positiva y constructiva con mi pareja, necesaria para entendernos, para mantener una convivencia, para mantener nuestro amor y nuestra conexión. Y además, ¿para qué más? Pues para afrontar una situación que sí o sí debemos afrontar. A veces tenemos que afrontar algo, hablar en público, conducir a un lugar que para mí es desconocido, afrontar alguna situación que sí o sí la tengo que hacer, la tengo que afrontar, y no puedo en ese momento desbordarme por la emoción, necesito controlarla. Así que para todo esto es importante ese dominio y ese control sobre mis emociones, porque van a aparecer, las emociones aparecen, las emociones están. Lo importante aquí es qué hacemos con ellas, y todo esto es lo que aprendemos a dominar, ¿verdad?, en Mama Zen, entre otros temazos fundamentales e imprescindibles para vivir en plenitud y felices. Ya sabes que tienes la información del programa Mama Zen en mi perfil, pero ahí me puedes escribir por privado para preguntarme, y las plazas están abiertas hasta el 30 de septiembre. Después cierra para siempre, no van a haber más convocatorias ni más, ¿cómo se dice?, ediciones de Mama Zen. Y todo esto lo aprendemos ahí. Han pasado ya más de 50 mujeres por este programa y han aprendido todo esto que te estoy contando aquí, y lo han podido trasladar a ellas mismas, a sus hijos, a sus parejas, a sus trabajos. Que muchas veces me preguntan, yo lo necesito para el trabajo, para desenvolverme, para no sé qué. Bueno, es que son temas que necesitas desarrollar también
en los lugares laborales, ¿verdad? Bueno, pues tienes toda la información ahí, pero cualquier duda ya sabéis que estoy aquí para vosotras y me escribís por privado y os contesto pues la mar de a gusto, y espero que os haya servido todo lo que os he contado hoy, que lo pongáis en práctica. Las cosas, acordaros, una cosa es saberlas, pero hasta que no las hacemos no están aprendidas, así que las pongáis en práctica y, como siempre digo, prioriza tu paz y prioriza tu felicidad. ¡Feliz día! Adiós.